Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Tenemos menos de la mitad, bueno, es un buen augurio, dirían por ahí. No sé si es que ya han estado cancelando materias o algo, pero bueno. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra práctica del día de hoy, ¿cierto? Habíamos hablado y decíamos que nos quedaban unos temas pendientes con SQL Server. Puntualmente, trabajar con procedimientos almacenados con vistas, ¿sí? Que sería lo que nos hace falta en este caso para terminar toda la actividad que tenemos ahí pendiente, ¿ok? Entonces, discúlpenme en un segundito. Bueno, entonces vamos a comenzar acá. Eh, no sé, revisemos esta base de datos, vamos a mirar acá unas bases de datos que ya hemos venido trabajando y lo ideal, por acá, a ver si esta base de datos fue la que adelantamos el día martes, ¿cierto? Lo ideal es que apliquemos procedimientos almacenados y vistas. El disparador, vamos a verlo también, aunque con SQL Server no lo utilizamos mucho, pero sí es importante que lo trabajemos. ¿Qué tema no veríamos similar a MySQL? El tema que no adelantaríamos en este caso sería el, la gestión de usuarios. ¿Por qué la gestión de usuarios? Porque SQL Server directamente ya tiene incorporada su actividad con los usuarios. ¿Listo? Entonces no tendríamos ahí mayor actividad. ¿Vale? A partir de estos temas, ¿cierto? A partir de estos temas ya realizaríamos una práctica la semana entrante y yo les estaría notificando entre hoy y mañana el desarrollo parcial, que como les había indicado el día martes va a ser presencial, lo vamos a hacer aquí en la universidad, igual que trabajamos el, el parcial del segundo parcial del primer corte, lo vamos a hacer tal cual, vamos a trabajar así. Listo, entonces para que lo tengamos muy presente y lo tengamos en cuenta y se vayan preparando. El parcial sería en SQL Server. Listo, entonces aquí dejaríamos configurar los equipos y demás para que ustedes puedan trabajar y lo puedan presentar. Listo, vamos a acceder a esta base de datos que se llama clase. Ya estando dentro de la base de datos clase, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con nuestro procedimiento almacenado, ¿cierto? Recordemos que esta es una de las ventajas que tiene SQL Server, en este caso, de colocar los comentarios. Entonces, en cuanto a la estructura del procedimiento almacenado, lo vamos a dejar aquí en comentarios para que ustedes lo observen. El procedimiento almacenado llevaría a la siguiente forma. Viene la palabra reservada create, procedure, el nombre del procedimiento, ¿cierto? Se declaran las variables. Aquí las variables, en este caso, aquí las variables
las declaramos con el signo o con con el símbolo arroba. El nombre de la variable, el tipo de variable, no siempre va a ser varchar, ¿cierto? Y las demás variables que ustedes necesiten. Viene la palabra reservada as, que nosotros utilizamos anteriormente para el alias. Y acá vienen entonces la sentencia o sentencias que ustedes van a utilizar. Pero recordemos que el procedimiento almacenado se hace con insert, se hace con delete, se hace con select, aunque no es recomendado, vamos a dejarlo aquí en asteriscos, y con update. ¿Sí? O sea, un ejemplo en este caso podría ser insert into, el nombre de la tabla, los campos, vienen los valores, ¿cierto? Y aquí los valores irían con el nombre de la variable, arroba variable. Esa sería la estructura puntual del procedimiento almacenado. Pero recordemos que cuando yo voy a utilizar en una base de datos procedimientos almacenados, la razón fundamental es por agregar seguridad, ¿sí? Agregar algo de seguridad en cuanto a las bases de datos. Entonces vamos a crearlo. Voy a crear un procedimiento para insertar información en la tabla propietarios. Ese va a ser mi primer procedimiento. Entonces yo digo acá, procedimiento para insertar información en la tabla propietarios. Listo. ¿Cómo lo hacemos acá? Entonces vamos a mirar las columnas que tiene. ¿Sí? Listo. Entonces, vendríamos con... ¿Qué nos dice la sentencia? La sentencia, perdón. Bueno, nos faltó algo acá. ¿Cómo se ejecuta el procedimiento? Entonces, para ejecutar el procedimiento, en MySQL colocábamos call, el nombre del procedimiento. Aquí utilizamos la sentencia exec, nombre procedimiento y las variables. Recordemos que el punto y coma en este caso es opcional. Es una ventaja de SQL Server. Listo, vamos a crearlo entonces. Create procedure, el nombre del procedimiento, le vamos a decir insertar propietario. Declaramos las variables o los parámetros de entrada en este caso, entonces sería arroba code P, lo voy a llamar así, que sea de tipo begin. ¿Por qué begin? Porque recordemos que el campo que vamos a tener acá, que vamos a afectar, es de un entero grande. La siguiente variable, arroba, ¿qué otro campo sería aquí? Nombres, vamos a dejar con acrónimo, ¿no? De tipo varchar de 60, tal cual como están, ¿cierto? Listo. Los vamos separando por comas, Vamos a dejar aquí abajo. El siguiente dato sería edad. En este caso, la edad la vamos a dejar así. Decimos que es de tipo entero. Lugar de residencia. Bueno, aquí nos faltó el arroba. Aquí nos falta el arroba. Que sea de tipo varchar de 40. Y nos falta ¿cómo se llama? El tipo de documento. Entonces, arroba tipo doc, que sea de tipo entero. Venimos con nuestra palabra reservada as. Y acá decimos la sentencia. Insert into el nombre de la tabla, que sería en este caso propietario,
¿cierto? Propietario. Especificamos los campos, entonces los campos serían code propietario, coma, nombres, coma, edad, coma, lugar de residencia, coma, code tipo doc, que sería esa llave foránea, los valores. Entonces aquí es donde viene el cambio sustancial en este caso. Los valores van con el arroba. Entonces yo llamaría arroba code, coma, arroba no, coma, arroba ed, coma, arroba blur, coma, arroba ctp. Listo. Ahí tenemos nuestro procedimiento almacenado. Sí, vamos a mirar qué nos indica aquí. De pronto me está mostrando un error. Ok. Vamos a ejecutarlo. Permítanme por acá. Vamos a ejecutarlo. Bueno, con la estructura, con la sintaxis del procedimiento almacenado, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? Todo está claro. Entonces, ahora es con arrobas, profe. Sí, señor. Eso es lo que cambia. Sí, eso vi. O sea, fue el único cambio que vi. Y la palabra as. Sí, pero voy a preguntarle eso, porque en MySQL no usamos el as, No. solo en CD. Exacto. Esos los, digamos, los cambios ahí sustanciales en cuanto a eso. Pero la estructura viene siendo similar. Donde hay un cambio más fuerte es en la parte del disparador. Ya vamos a ver ese caso. Vamos a ejecutarlo. Y nos dice que el comando fue ejecutado correctamente. Listo, ya nos quedó ejecutado. Voy a actualizar aquí, vamos a refrescar nuestra base de datos. Vamos a irnos por acá, cerramos esto acá. Vamos a irnos por acá a tablas. Esta tabla es propietario. Nos está mostrando. Acá está. Start Procedure. Dentro de programación o programabilidad, vamos a tener una carpeta que se llama los Stored Procedure o los procedimientos almacenados. Entonces, ahí nos va a aparecer los procedimientos que hemos creado. ¿Listo? Vamos a esperar un poco mientras carga. Mientras carga esa parte, vamos a ejecutar nuestro procedimiento. Entonces, aquí vamos a ejecutar el procedimiento. ¿Listo? ¿Cómo lo haríamos? Exec. Y los valores. Perdón, el nombre del procedimiento se llama insertar propietario. Listo. Y los valores. Entonces, esos valores, ¿cómo vendrían? ¿Cierto? Entonces, venimos acá y escribimos. Listo, el primer es el código del propietario. Coma. Y mire que él nos va indicando directamente. Observen esta ventanita aquí, este mensaje emergente. Él inmediatamente yo le voy dando coma, me va indicando cuál es el dato que voy a ingresar. Nos dice que vamos a ingresar, el siguiente dato es @no y es varchar de 60, sería el nombre. Recordemos que varchar va entre comillas sencillas. Entonces, no sé, coloquemos acá Camilo, coma. La edad de Camilo, no sé, 25 años, coma, vendría el lugar de residencia, vamos a decir que el Chiquinquirá,
Y el código, este código, vamos a decir que tiene cédula de ciudadanía. La cédula de ciudadanía, vamos a hacer aquí antes un select al tipo de documento para conocer qué información tenemos ahí. Hacer un asterisco from, el nombre de la tabla que sería tipo doc. Y decimos que la cédula de ciudadanía es el número 6. Entonces aquí le colocaríamos el número 6. Punto y coma. Y acá tenemos entonces nuestro, lo dejamos como desde acá. Para que ustedes lo traten de ver mejor. Eso así más bien. Listo. Lo vamos a ejecutar. Nos dice que una columna afectada. Si yo hago el select a mi tabla y le digo select asterisco from propietario, vamos a verificar. Y ese código que insertamos fue el 156. Aquí está. Ahí tenemos el dato insertado correctamente. ¿Listo? Esos serían los procedimientos almacenados. Y ese sería un procedimiento almacenado entonces con insertar. Funciona igual con eliminar, funciona igual con cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces voy a hacer otro ejemplo. Si Diego, Entonces ya no es necesario los paréntesis, no, aquí ya no es necesario paréntesis. pero igualmente se pueden utilizar o la sintaxis así lo dice. La sintaxis así lo dice, pero vamos a ensayar. Vamos a insertar otro registro. Miren que ya nos está comenzando a mostrar error. Miren, sintaxis incorrecta. Entonces, no podemos utilizar paréntesis. Comprobado científicamente, no lo debemos utilizar. Porque la sintaxis no nos lo permite. ¿Listo? Entonces, Profe, la diferencia, señor. pero el arroba, digamos, por ejemplo, es como una forma de decir que hay, ese es un procedimiento almacenado, ¿sí? El Pues arroba porque, es para declarar la variable. sí, para declarar la variable, o sea, como para crearla. Sí. Pero digamos, por ejemplo, si creáramos sin el arroba también funcionaría, ¿cierto? O sea, si digamos, No, no, señor. no funcionaría. No. La sintaxis en SQL Server para declarar una variable tiene que ir el arroba. A diferencia de MySQL, MySQL no nos exige el arroba. Eso es como en, no sé, en PHP. Ustedes trabajan PHP para yo declarar una variable. Utilizo el signo pesos y el nombre de la variable. Esta sería una forma de declarar una variable en ¿cómo se llama? En PHP o en Java, perdón, en JavaScript sería var, el nombre de la variable. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Es como cuando ustedes trabajan en Java. En Java ustedes declaran una variable string, el nombre de la variable. ¿Sí? No pueden invertir. Entonces aquí sería con arroba. Listo, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro rápido acá para que les quede más claro. Vamos a hacer un procedimiento para eliminar datos de la tabla propietaria. Listo, entonces utilizamos la sentencia, decimos que create procedure, nombre del procedimiento, que en este caso sería, voy a llamarlo del INF, así como que borro información. Declaramos las variables. En este caso, recordemos que yo siempre les he sugerido a ustedes, cuando yo voy a eliminar datos, siempre debemos hacerlo, debemos propender por hacerlo utilizando la llave primaria. En este caso, la llave primaria sería un propietario. Entonces, en este momento, vamos aquí con arroba, perdón, llamémoslo C,
de tipo begin. Y ya, no necesito más variables. Utilizo la palabra reservada as y la sentencia que voy a utilizar. Delete from el nombre de la tabla, que en este caso sería propietario, donde código propietario sea igual a @c. Listo, este es más corto, porque como yo solo voy a eliminar a partir de un parámetro, entonces solo voy a tener un parámetro de entrada. Revisamos acá, lo ejecutamos, nos dice que sí. Vamos a mirar por acá si nos cargó el procedimiento. Miren que nos aparece insertar propietario, y si yo actualizo acá, vamos a verificar en programabilidad, en procedimiento almacenado, vamos a verificar entonces que nos debe aparecer el siguiente procedimiento, que sería el de borrar información. Listo, vamos a ejecutarlo. Entonces yo le diría exec, el nombre del procedimiento, lo llamamos del if, y el parámetro de entrada. Entonces voy a borrar, vamos a borrar aquí, a ver, el dato 555. Entonces 555 punto y coma, lo ejecutamos. Y nos dice que en este momento no es posible borrarlo, porque recordemos que está haciendo referencia a una tabla o una llave foral, ¿cierto? Pero nos está ejecutando la información. Claro esa parte. Entonces, igual, volvemos a lo importante es que ustedes tengan en cuenta la declaración de la variable, la palabra reservadas y la sentencia. La sentencia que usted va a ejecutar. Procedimientos almacenados no es recomendable, aunque se puede, no es recomendable utilizar con el select. Porque para el select tenemos nuestras vistas. ¿Listo? ¿Preguntas con esta parte? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Profe, no sé si podría volver a explicar, es que no lo entendí muy bien. ¿Qué parte, Nicolás? Profe, en donde Bing Inc., en esa parte no, ahí me perdí. Desde ahí. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta acá esto. Tenemos una estructura, ¿cierto? Definida. Entonces, siempre que ustedes van a crear un procedimiento almacenado, la primera línea sería create, procedure, nombre del procedimiento, ¿sí? Esa sería la primera parte ahí. Create, procedure, nombre del procedimiento, ¿listo? A partir de eso, entonces declaramos las variables, la variable o variables, o en este caso llamémoslo como parámetros de entrada, ¿listo? Entonces sería ¿cómo se llama? El parámetro de entrada. Entonces, bueno, les decía, primera línea, yo voy a escribirles aquí el comentario. Primera línea. Entonces, aquí en este caso, primera línea. Digámoslo así, o sea, esto acá, esto es obligatorio para Nicolás y para todos. Create, procedure, nombre del procedimiento. Cualquier procedimiento que creen va a esa primera línea así. Segunda línea, declaran ustedes los parámetros. Entonces aquí es declaración de parámetros. Parámetros de entrada. Entonces, esos parámetros de entrada,
En este caso, sus parámetros de entrada son las variables que nosotros conocemos. Cuando ustedes trabajan con objetos en Java, entonces, perdón, con métodos en Java, ustedes tienen que colocar unos parámetros de entrada. Al igual que lo hacíamos con MySQL, en el procedimiento almacenado, también aquí definimos los parámetros de entrada. Entonces, ¿cuántos datos usted le va a pedir al usuario que ingrese? ¿Sí? Eso sería básicamente. Viene la palabra reservada AST, que es donde comienza la sentencia del procedimiento almacenado, la sentencia que va a ejecutar ese procedimiento almacenado. Y aquí viene nuestra sentencia, igualita, ¿sí? O sea, si ustedes comparan acá, vamos a hacer esto, delete from propietario, donde code propietario sea igual a 155. Miren que la sentencia es totalmente igual, completamente igual a la anterior. ¿Qué cambia? Que al final nosotros no colocamos el valor que vamos a eliminar, sino colocamos la variable, porque el usuario es el que va a definir qué registro va a eliminar, ¿sí? Algo similar a lo que teníamos acá con el procedimiento de insertar. Entonces, el usuario es el que inserta la información, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hacemos, entonces nosotros utilizamos insert int, el nombre de la tabla, especificamos los campos y los valores. Entonces los valores nosotros mismos lo ingresamos, 1, Edison, ta, ta, ta. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿listo? ¿Sí, Juan Camilo? Profe, ahí, aquí en esta parte era lo que yo quería mirar, que para llamar el procedimiento que ya no se usa el calce. Totalmente de acuerdo, Juan Camilo. Como les decía anteriormente, aquí no se utiliza el call, que son cambios entre MySQL o entre cada gestor de base de datos. ¿Listo? Aquí utilizamos el exec. O sea, en lugar de call, utilizamos el exec. Ya. Cambiamos de palabra. Y entonces tampoco utilizamos el paréntesis, que era algo que nos decía Jefferson. No utilizamos el paréntesis. Apenas utilizamos acá insertar, y aquí hay una ayudita tan grande que les dicen a ustedes, mire, por ejemplo, exec, insertar, propietario, y si ustedes colocan, dan el espacio, inmediatamente les subraya en negro, en color negro acá, miren que aquí en color negro les dice cuál es el primer dato que ustedes van a ingresar. Ah, bueno, código propietario, coma, y les subraya el siguiente. Y les subraya el siguiente, la edad. Y les subraya el siguiente. ¿Sí? Entonces, SQL Server alcahueta, nos ayuda en todo acá, nos dice a nosotros todo así, paso por paso, ¿sí? A pesar de estar trabajando en consola. Entonces, muy importante acá. Y ahí terminaría. Miren, nos falta el lugar de coma y el código. Bueno, aquí debería ser, por ejemplo, coloquémosle punto y coma, y ahí tendríamos nuestro procedimiento, la ejecución del procedimiento, ¿sí? Entonces, cambiamos el exec por call, el nombre del procedimiento, los parámetros. ¿Cuántos parámetros debe ir el procedimiento? Depende de la actividad que ustedes van a hacer. Yo, al eliminar un registro, no voy a utilizar 2 parámetros de entrada, solo utilizaría uno, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo, para que les quede más claro. Voy a actualizar, vamos a actualizar un registro de la tabla, vamos a cambiar de tabla. Vamos a actualizar un registro de la tabla, no sé, tipo de documento. Resulta que hagamos un select a esa tabla para revisar. Select asterisco from tipo de documento. Listo. Resulta que, no sé, vamos a decir que cédula de extranjería está con errores de ortografía, que no tiene tilde en la E, que no tiene tilde en la I. Vamos a suponer. O no, bueno, ahí está bien escrito. Supongamos acá que, no sé, que registro civil va con H al final. Y necesitamos actualizar ese dato porque lo incorporamos mal. Entonces aquí vamos a crear un procedimiento almacenado utilizando el def. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento almacenado. Create procedure
Lo que nos decía de pronto ahorita Nicolás, miren, sí, la misma, ¿cómo se llama? La misma estructura. Create procedure, nombre de procedimiento. Actualizar TT, tipo documento. Lo quise llamar así. Listo. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuántos parámetros de entrada le voy a recibir? Entonces, yo le voy a decir que me digite el código. Voy a pedirle el código y la descripción. ¿Sí? Entonces, que me digite el código, arroba, la variable, entonces, ct, la llamé, de tipo entero, coma, la otra variable la voy a llamar arroba des, de tipo varchar, de 40, no, de 20. Listo, ya. Viene la palabra reservada as y viene aquí la sentencia. Entonces, ¿quién recuerda cómo se hace un update? La sentencia pura, díganmela. Delete, El update. update. Sí, señor. El que es con la tabla, profe. No, actualizar la tabla. Acuérdense cómo yo actualizo un registro. No el, Profe, no el alter. Señor Diego. Update nombre. podría ser Update. Sí. update, el nombre de la tabla, Sí, en este caso sería tipo doc. Ok. Set. set, Set, muy bien. Nombres. luego sería lo que va a cambiar, la columna que va a cambiar. Yo solo voy a cambiar descripción. Listo. ¿Dónde? No, todavía no. El dónde sí vamos adelante. Ah. Entonces, aquí vendría el web, sí, totalmente de acuerdo, Nicolás, pero iría más adelante. Entonces, como aquí nosotros no sabemos cuál es el dato que vamos a cambiar, llamamos la variable arroba des, y ahí sí lo O sea, que que nos aquí decía ya no van Nicolás. comillas. No, señor. Porque, ok, lo que nos está diciendo de pronto Nicolás es lo siguiente. Aquí yo colocaría, por ejemplo, vamos a decir que esta cosa así. Where código, no, perdón, code tipo doc igual así. Esta es la sentencia original. Esta es la sentencia original. Pero, ¿qué cambiamos? En que aquí no vamos a colocar el valor y que aquí no vamos a colocar el valor tampoco. Entonces, aquí no colocamos 5 sino la variable sería arroba ct. Listo. Ahí tenemos nuestro procedimiento almacenado. Hagan de cuenta que a la sentencia pura que ustedes crean le adicionan estas 3 líneas y ya. Ahí quedó listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Listo. Ya podemos entonces actualizar datos. Les decimos, llamamos al procedimiento, aquí no utilizamos el call, sino el exec. Exec, actualizar de... Listo, los dos parámetros de entrada. ¿Qué código? Ah, bueno, espere, decimos qué código vamos a modificar. Vamos a modificar el código 1. Entonces yo le digo 1, coma, voy a escribir registro, bueno, esto va en comillas sencillas. Voy a escribir registro civil, con H al final, porque es para que se note el cambio, ¿no? Listo. Y punto y coma. Lo ejecutamos. Listo. Y verifiquemos si realmente eso funcionó o no. Allá nos dice registro civil, con H al final. Ahí ya lo tenemos. Listo, eso sería el procedimiento almacenado. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Pues a mí me surgió una duda. Lo escucho. Digamos, por ejemplo, si yo quiero borrarle un
un dato que esté pues unido con otra tabla, ¿ahí cómo se hace, profe? Allá tendríamos que pensar en cómo se llama, en unas funciones propias de SQL para poder hacer un borrado en cascada, ¿sí? Pero eso sí, duramos casi una clase en explicar todo eso. Yo creo que para el día martes, me acuerdo por favor Jefferson y explicamos eso. Esto sí nos toca paso por paso para hacer ese borrado en cascada, se llama eso. Listo, profe. ¿Y se hace solo con ¿Vale? o sea, en un solo código? ¿Se hace todo? Sí. Ah, listo, profe. Entonces, el martes lo explicamos bien. ¿Qué sería el borrado en cascada? Listo. ¿Dudas, preguntas para pasar al siguiente tema? Bueno, vamos a comenzar aquí entonces con las vistas. Recordemos que las vistas se utilizan solo para mostrar información, o sea, para hacer el select. Para hacer el select, ¿cierto? Ese sería para ese caso. ¿Listo? Listo, ahí. Ok. Entonces, ¿cómo es la estructura de una vista? Sencillito, vamos a mirar cómo sería esa estructura. Entonces, venimos y decimos que create view, el nombre de la vista, nombre vista, uy, qué error, esa es ortografía, nombre vista, as, y la sentencia, select, from table. Listo, ahí tendríamos la vista. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que estas consultas son predeterminadas. Yo no sé, alguien de pronto me preguntaba que para lo del proyecto. Yo, como diseñador de base de datos, debo estar en la capacidad de imaginar qué puede solicitar el usuario, ¿cierto? Por ejemplo, que me genere un reporte de los propietarios con su documento de identidad, con su tipo de documento de identidad. Eso podría ser. Entonces, propietarios con el tipo de documento de identidad. Ojo, aquí no, y esa recomendación va tanto para el parcial como para el proyecto. No utilicemos la vista si vamos a hacer una sentencia select asterisco from. No, ahí en ese caso es pérdida de tiempo, mejor no la creen. Sí, o sea, creemos unas consultas realmente estructuradas que puedan servir. O sea, aquí nos tenemos que imaginar nosotros qué va a necesitar el usuario. ¿Qué va a necesitar el usuario? ¿Qué puede necesitar usted como administrador, como gerente de esa empresa, como usuario? ¿Sí? Por ejemplo, a mí, ¿de qué me interesa? Y me disculpan esa expresión así. A mí, ¿de qué me interesa conocer el estado civil de ustedes como estudiantes? ¿No? Yo necesito saber, por ejemplo, nombres completos, su documento de identidad,
y su correo electrónico. Y el teléfono, por ejemplo, para comunicarme en algún caso. No, en mi caso, como docente, ojo, les estoy hablando, el dato del lugar de residencia de ustedes no lo necesitaría. No sé, si viven con sus padres, si viven solos, no. En este caso, como docente. Pero si lo miramos desde la vista del director del programa, el director del programa sí necesita toda esa información. Incluso necesita conocer quiénes son sus acudientes y otra información. ¿Qué necesita conocer de pronto, qué sé yo? Director de sede, ¿no? Conocerlo, el listado de los estudiantes y el programa al que pertenece, no más. O de pronto por allá la ubicación semestral, ¿cierto? Entonces miremos que yo tengo que pensar, tengo que imaginar cómo puede ser o cómo se va a presentar o qué información va a requerir mi usuario final. Bueno, entonces vamos a crear esa vista. Si yo tengo dos tablas, ojo, select asterisco from. Bueno, nos faltó. ¿Y cómo se ejecuta? Se ejecuta select el nombre de la vista. Select asterisco from el nombre de la vista. Pero espérame que vamos a hacer una consulta aquí rápido. Select asterisco from tipo doc y select asterisco from. ¿Cómo se llama el otro? El otro es propietario. Listo. Entonces, vamos a traer nombres y tipo de documento con el código. Eso es lo que va a traer nomás. Entonces yo le digo create view, el nombre de la vista, que en este caso sería, coloquémosle, no sé, mostrar INF, mostrar información. Listo. Haz la sentencia. Select, la tabla sería propietario, punto, nombres, coma, esta tabla se llama tipo doc, utilizamos aquí los apuntadores, ¿no? Punto, descripción, from, colocamos aquí en el siguiente renglón, from, el nombre de la tabla que sería propietario, inner join, ¿cierto? Inner join con la tabla, tipo doc, on, ¿cierto? Entonces, donde propietario, punto, code tipo doc sea igual a tipo doc, la tabla tipo doc, punto, code tipo doc. ¿Listo? Miren que esta sentencia es tal cual como ustedes la venían trabajando, ¿cierto? Lo único que hacemos es agregarle esto acá. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. ¿Listo? Ay, no la creo. Totalmente ya. ¿Cómo la ejecutamos? Select asterisco from mostrar INF. Lo ejecutamos y ya él nos muestra directamente. Entonces nos muestra que Andrés Pachón tiene cédula de ciudadanía, que Camilo tiene cédula de ciudadanía, que Daniel Gómez tiene pasaporte, que Andrés Pachón tiene cédula de ciudadanía, que Vanessa Ruiz tiene registro civil, que Carlos Batarero tiene tarjeta de identidad, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces recuerden siempre que cuando yo voy a crear una vista es pensar en qué información necesita el usuario que le tengamos predeterminada. ¿Sí? ¿Qué me ocurrió aquí en este caso? Yo quiero conocer que todas las personas conocen el tipo de documento de identidad. ¿Sí? O la otra información que necesiten, ustedes eligen, ustedes analizan toda esa parte. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
No, profe. Ok, listo. Entonces, ¿todo está claro? Perfecto, perfecto. Claro como el agua del río Bogotá. Entonces, vamos a continuar por acá. Nos queda el disparador, los triggers. Resulta, en este caso, los triggers o los disparadores. Bueno, tengan en cuenta algo acá. Que todo esto aparece, ¿cierto? Si ustedes miran por acá las vistas, aquí van a aparecer las vistas. Mire, aquí está, mostrar la información. Los procedimientos almacenados están aquí, en Stock Procedure. Mire acá los procedimientos almacenados. Y los disparadores van a aparecer aquí en la tabla. Aquí van a aparecer en la tabla, ¿ok? Listo. Vamos a crear un disparador. Crear un disparador. ¿Qué sentencia o qué estructura debe tener un disparador? Entonces, recordemos que el disparador se ejecuta automáticamente. Ese señor es automáticamente a partir de una sentencia que yo defino. Entonces, ¿cuál es la estructura? Create, trigger, y aquí viene el primer cambio grandísimo. Nombre disparador. ¿Cómo lo desean llamar? Como ustedes deseen. No tenemos que colocarlo, ¿se acuerdan? Que AI guión bajo o el nombre de la tabla guión bajo AI o UD o BD, ¿sí? No. No, aquí en este caso colocan el nombre que ustedes deseen sin problema. Especificamos la tabla que lo va a ejecutar o la tabla que lo activa, ¿cierto? Especificamos la sentencia, entonces for insert puede ser update o puede ser delete, ¿sí? Cualquiera de estas opciones, for insert, for update, for delete, cualquiera de esas tres opciones, porque recordemos que el disparador no se utiliza con select, no se utiliza con create, no. ¿Listo? Entonces no se utiliza con esas sentencias. Listo. Viene nuestra palabra reservada as. Y aquí definimos el inicio y el final de nuestro disparador. O sea, aquí entre el begin y el end vienen las sentencias que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la palabra reservada declare y vamos a declarar una variable de tipo, aquí nombre variable, con el tipo, ¿cierto? Este tipo va en mayúscula. Declaramos otra variable, que voy a copiar esto. ¿Sí? Las variables que necesite. Y ejecuto la sentencia. Pero antes de eso, yo necesito extraer la información. O sea, ¿qué información voy a colocar y en qué parte? Utilizamos select y le decimos a la variable nom o a la variable cualquiera, asígnele el campo de la tabla, campo tabla. O sea, asígnele, por ejemplo, nombre, asígnele descripción, ¿sí? Coma el otro campo y decimos de dónde viene la información. From tabla información. Y después le decimos que esa información va a ser insertada. ¿Dónde va a ser insertada? En la tabla X, en los campos que ustedes definen, con los valores. Y aquí los valores van a ser con las variables. Entonces sería arroba nom, coma, etcétera. ¿Sí? Esa es la estructura de nuestro procedimiento almacenado. Entonces, miren que cambia bastante. ¿Sí? Entonces, verifiquemos acá. Cambia bastante, ¿por qué? Primero,
Listo. Bueno, ¿qué nos hizo por acá? Ok. Entonces, create trigger, el nombre el nombre del disparador, la tabla que lo activa, la sentencia que lo activa, as, la palabra reservada begin o inicio, el final, y acá entonces declaramos las variables que donde vamos a recoger la información y la extraemos de esa tabla y luego la insertamos, o la actualizamos o la eliminamos. Aquí hay una particularidad. Aquí hay una particularidad con respecto a esto. Normalmente se utiliza ¿cómo se llama? Para hacer copias de información, en el caso de SQL Server. ¿Listo? Vamos a crear uno. ¿Cómo se ejecuta el disparador? Recordemos que el disparador se ejecuta automáticamente, ¿no? Ojo, el disparador se ejecuta automáticamente. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces vendríamos. Pero venga, ¿dónde yo voy a insertar esa información? Yo tengo acá estas 3 tablas. Voy a hacer una copia de todo lo que inserten en la tabla propietaria. Todo lo que inserten acá lo voy a guardar en otro lado. ¿Listo? Entonces, hacer copia. Hacer copia de todo lo insertado en la tabla propietaria. Listo. Entonces, create trigger copia, lo voy a llamar así. Miren que aquí no tenemos que cumplir con una estructura ¿cómo se llama? Para el disparador, ¿no? Listo. ¿Qué tabla lo va a activar? La tabla propietario. Cuando se ejecute la sentencia insert, entonces for insert as begin. Entonces, ¿cuántos campos necesito insertar? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esos mismos 5 van a estar aquí. Entonces, declare code, lo voy a llamar así, code de tipo begin. Voy a copiar esto acá. La siguiente sería nombres. Entonces, nom de tipo varchar de 50. Vamos con la siguiente, que sería edad, ed, la voy a llamar de tipo ed, de tipo entero. Listo. ¿Qué otro campo sigue? Lugar de nacimiento, perdón, lugar de residencia. Entonces, declare lugar, residencia de tipo varchar de 50. Y nos falta la última, que sería, este sería de tipo, lo vamos a llamar ctp. Y este va a ser de tipo int. Listo, ya declaré las variables que voy a tener o que voy a obtener la información. A esas variables les necesito agregar la información extraída. Entonces decimos select arroba, espérenme por acá, un poquito, select arroba code, que sería mi primera variable code. Asígnele qué campo, code propietario, coma, arroba nom, asígnele nombres, coma, arroba ed, asígnele edad, coma, hagámoslo aquí abajo, arroba
LR, asígnele lugar, guión bajo residencia, coma, arroba CDT, asígnele code tipo doc. From, el nombre de la tabla, propietario. Entonces, ojo acá con esta línea, con esta parte acá. ¿Qué estoy haciendo? Yo ya declaré todas mis variables, declaro las variables, pero le digo, oiga, vaya a la tabla y a cada una de esas variables me le asigna una información. ¿Sí? Me le asigna una información ahí. Listo. Y nos falta la palabra en. Y ya tendríamos ahí nuestro procedimiento almacenado. Ah, no, miento. Espere. No. ¿Y qué? ¿Qué hago con esa información que extraje? La voy a insertar. Entonces yo diría insert into. Ah, pero ¿en dónde lo voy a insertar? Voy a crear aquí una tabla rápido. Create table, copia, ¿cierto? Que tenga esos campos. Entonces, que tenga code de tipo begin, n de tipo varchar de 50, seguiría aquí otra variable acá, de tipo entero, L. Esto no es una buena práctica porque uno se va a confundir, pero es como por agilizar. De tipo varchar de 50, CD, que va a ser de tipo entero. Listo. Voy a crear esta tabla rápido, que es donde vamos a hacer la copia. Listo. Verifiquemos que ha quedado creada. Tablas. Y aquí está, copia, listo. En esa tabla copia es donde voy a insertar toda la información. Entonces le digo insert into copia, los campos, entonces sería code, coma, n, coma, e, coma, l, coma, cd, con los valores. ¿Qué valores? Entonces aquí, entre paréntesis, aquí siguen los valores, cada una de las variables, arroba code, coma, bueno, pongamos este valor aquí abajo, arroba code, coma, arroba nom, coma, arroba ed, coma, arroba lr, coma, arroba cdt. ¿Listo? Y acá ya tenemos entonces todo nuestro procedimiento almacenado. Perdón, nuestro disparador. Vuelvo a repetir antes de ejecutar. Create trigger, el nombre del procedimiento, la tabla que lo va a ejecutar o que lo va a activar, la sentencia que lo activa, la palabra reservada as, begin, las variables que voy a utilizar, seleccionamos la información desde el lugar y le asignamos a cada variable el valor que quiero que tome y luego ese valor lo inserto en la tabla de destino. Eso sería la explicación así muy conceptual. Vamos a ejecutarlo y nos dice que hay un error. Vamos a mirar qué error nos dice acá. Línea 1, hay un objeto llamado copia. Ah, ok, ya hay un objeto llamado copia, que es la tabla. Sí, no podemos llamarlo igual. Entonces, copia tiene F. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Era un error más de descuido, en este caso. Listo. ¿Cómo hago para ejecutar ¿cómo se llama? Este disparador. Entonces, en este caso, tengo que insertar información en la tabla propietaria.
Bueno, entonces busquemos, yo por acá tengo un procedimiento almacenado para eso. Entonces, vamos por acá, ¿dónde está? El procedimiento almacenado para insertar información. Acá está este. Vamos a copiarlo por acá. Y voy a ejecutarlo. Listo. Vamos a ejecutarlo. Y observen que inmediatamente nos dice dos filas afectadas, o sea, una independiente de la otra. Porque primero lo hizo en la tabla propietario y luego en la tabla copy. Entonces, mostrémoslo. Select asterisco from propietario. Y select asterisco from copy. Y vamos a observar acá que miren, el dato 95, ¿dónde está? Mire, 95, el que acá insertamos. ¿Listo? Ese sería nuestro procedimiento almacenado. Un ejemplo claro ahí de esa parte. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿me puede hacer el favor y me deja ver la parte final del disparador? Ahí tenemos la sentencia. Entonces, para que la miren bien. Profe, digamos, por ejemplo, ya no tenemos que colocar, digamos, el after o el antes o el después. O sí, cuando vayamos a eliminar un dato. No, aquí no hablamos de antes y después. Ese es otro cambio. Aquí no. No hablamos de antes o después. ¿Vale? Listo. Aquí solo se ejecuta. Sí, en este caso sí, en este caso. Pero digamos, por ejemplo, queremos guardar información antes de que la borre. No nos lo permite. O sea, aquí en SQL Server no nos permite hacer, digamos, esa sentencia. No, Ah, bueno. ese es el inconveniente. Sí, aquí no es tan útil, por eso los disparadores. Pero pues es importante que los conozcamos. Listo. Profe, digamos, por ejemplo, ¿en qué caso entonces podríamos hacer un triggers? Digamos, por ejemplo, ya conocemos este, ¿en qué más? Otros así parecidos. Con actualizar, ¿sí? Habría que planearlo muy bien, analizar bien en dónde lo podríamos utilizar. Entonces, chicos, eso era lo que teníamos para hablar el día de hoy. Importante que revisemos bien estos temas. ¿Qué vimos hoy? Esas tres sentencias que serían procedimientos almacenados, vistas y disparadores. Que practiquemos, por favor, todo esto. Todo esto va a ser tema parcial, hasta hoy llega el tema parcial. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? La clase del día nos queda, entrame por acá, miramos calendario, nos queda la clase del martes y del jueves, donde si no hay dudas, vamos a hacer una actividad práctica de conectar una aplicación con otra base de datos, muy similar a lo que hicimos con Java y MySQL, pero en este caso sería con SQL Server, puede ser con PHP o puede ser con C# para que ustedes vean cómo se trabaja eso. Y ya entonces dejaría los listados definitivos de cómo deben venir a presentar el parcial
y de cómo vamos a hacer la socialización del proyecto. Esos dos elementos deben ser entregados en la semana número 16, o sea, en las clases del 23 y 25 de noviembre, para ese mismo día, el 25 de noviembre, propender por socializarles notes. ¿Vale? Esa sería, digamos, la línea de trabajo para estas 2 semanas que nos quedan pendientes. Profe, entonces el 25 se hace el parcial, ¿sí? Que es presencial. Sí, señor, aunque como tenemos que respetar unos protocolos de bioseguridad que nos exige la universidad, yo no puedo citar a los 25 estudiantes de este grupo el mismo día. Entonces, tengo que citarlos independientemente. Igual, la misma dinámica. Si alguna persona la semana que viene quiere que venir acá a hacer alguna actividad, aquellas personas que viven fuera de la ciudad y me dicen, ¿puedo venir a presentar el parcial? No hay ningún problema. Ustedes vienen, me dicen, me confirman, mire, yo puedo, no sé, el 17 de noviembre, porque tengo que desplazarme a Chiquinquirá a hacer una actividad. Listo, viene, lo presenta y ya, no hay problema. Obviamente lo que no podemos es cambiar en esa semana. Si lo vienen a presentar antes, no hay ningún problema. Pero ya después no, porque nos excede el plazo que tenemos para subir notas. ¿Vale? Entonces, lo último ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy sería, recuerden que estamos en elecciones de cuerpos colegiados de la universidad, entonces por favor ingresar al portal, en el portal con su documento, ingresan su clave, en la parte de bienestar van a dar clic y ahí aparecen las votaciones y elegir votar, realizar la votación. Si mal no estoy, las votaciones están habilitadas hasta el día sábado. Entonces, para que tomemos ahí. Y lo otro, no se les olvide la evaluación docente. Recuerden que eso es obligatorio y que si ustedes no lo hacen antes del 30, si no estoy mal, pero preferiblemente lo hagan de una vez. Recuerden que eso es un requisito obligatorio para ustedes poderse matricular. Si no, van a tener inconvenientes el siguiente semestre para hacer la matrícula y deben venir a hacer una serie de procedimientos acá que pues demoran bastante. Entonces, mejor hacerla de una vez, la hacen. Recuerden que esa evaluación es por cada asignatura. Entonces, ustedes se van a cada uno de los docentes, ingresan ahí, hacen la evaluación de acuerdo a los criterios que ustedes consideren cómo deben evaluar a cada uno de los docentes y ya. ¿Sí? Entonces, si no lo hacen, recordemos que ya después esto que hacer un proceso largo acá, demorado, entonces, importante mejor hacerlo de una vez. ¿Listo? Con respecto a esos dos avisos parroquiales, ¿tenemos dudas, preguntas? Profe, por mi parte, si es que pues se me desconectó el Meet y no alcancé a escuchar lo de las votaciones, algo así. Listo, no hay problema. Para las votaciones, ustedes ingresan a Portal con su usuario y su contraseña, buscan la opción de bienestar y en bienestar, espérenme a ver si les puedo presentar acá. Porque creo que, no sé, no estoy seguro, pero creo que mi portal es totalmente diferente del de ustedes. Sí, pero creo que en ese apartado nos puede salir como algo similar. Entonces, permítanme por acá. A ver. Listo. Ustedes estando aquí, mire, aquí incluso, sí, mire, 11, 12 y 13 de noviembre son las votaciones. Entonces, ustedes ingresan acá a Portal. Cuando están en Portal, ingresan su usuario, su contraseña. Y van a buscar un botoncito que se llama Bienestar. Este de acá, mire. ¿Sí? Les van a ir a Bienestar. Les va a salir una ventana emergente. Y les dice acá, miren, elección de cuerpos colegiados. Le dan clic. Votar en línea.
Y aquí aparece entonces el rol. En este caso, ustedes estudiantes, ¿sí? O en mi caso, docente. Y me va a aparecer las opciones de votación. En este caso, yo ya voté, ya hice 2, 4, 6 votos por Comité de Bienestar Institucional, curricular del programa, Consejo Académico, Consejo de Facultad, Consejo de Fundadores y Consejo Superior, ¿sí? Entonces, ya aquí lo hice muy juicioso esta mañana, ustedes los invito a que lo hagan también. Si no, si desean venir a hacerlo, también lo pueden hacer de forma presencial aquí en la universidad, ingresan con sus protocolos de seguridad al auditorio y en el auditorio pueden hacer la votación física, ¿sí? Pero yo creo que es más rápido así. Son 5 minuticos que ustedes gastan ahí de su internet y ya quedaría listo, ¿vale? Ese sería el procedimiento para la votación, ¿listo? Eso sería, entonces, votación y evaluación docente, por favor, para que no tengan inconvenientes, ¿vale? Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos por la asistencia. Repasar muy bien. ¿Sí, Kevin? Profe, un favor, ¿será que su merced puede compartir ese código de SQL Server en un bloc de notas? Sí, ¿por qué no? Gracias, profe. Listo. Ya se los comparto entonces al grupo de WhatsApp. Se los comparto ahí. ¿Listo? Profe, yo tengo pues un inconveniente al descargar el server, o sea, el MySQL server. Abro el Ágora y literalmente el link que me manda me dice que está peligroso, tiene algún riesgo de descarga. No, no hay problema. Dele que entiendo los riesgos y lea siguiente y no hay ningún inconveniente. Ah, ok. ¿Sí? Eso no lo deben hacer, ¿no? Eso no lo deben hacer en otras cosas, pero aquí, digamos, ahí pueden confiar porque es un link que yo mismo les compartí, entonces no. Ahí sí, pero de resto nunca hagan eso. Recomendación a nivel de seguridad informática. Listo, entonces ya está por ser enviado, espérenme a ver acá, si ya les envié aquí el archivo a el grupo de bases de datos. Listo, ya quedó enviado. Entonces, muchas gracias a todos, muchachos. Feliz tarde, estudiar mucho y nos vemos el día martes. Una feliz tarde, un feliz fin de semana, que estén muy